Bien, buenos días, colegas y amigos. Nuevamente, su servidor Juan Carlos Gómez Barrón. Pues ahora con el tema outsourcing, las consecuencias que tiene del mal manejo que tiene esto. Bueno, de hecho, el outsourcing no es algo que deba ser novedoso, puesto que esto ya tiene más de 50 años que se usa, por lo menos en México. En hospitales, en seguridad, por ejemplo, en limpieza. Todo ese personal, pues de hecho siempre ha estado como outsourcing. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el punto medular es que todas las personas que se dedican al outsourcing están especializadas, o bien tienen varios ramos especializados. El dueño de una prestadora de servicios, como es el outsourcing, que es precisamente la subcontratación, que está también mal llamada subcontratación, es una contratación directa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le llaman subcontratación? Yo creo que por debajo de la contratación están los trabajadores, que no son trabajadores de la empresa, ¿de acuerdo? Un outsourcing que es de los buenos, digamos, de los que se portan bonito, ¿sí? Entonces, todos esos personas que están como contratistas de una persona física o moral también, pues son figuras totalmente legales. Son figuras que podemos explotar nosotros como contadores y evidentemente no tenemos por qué decir que esto sea una trampa, ¿sí? Solamente se considera que es algo que no es viable, ¿sí? Cuando tratas de mandar toda la nómina para allá con el ánimo de no pagar seguridad social, cuando no quieres pagar PTU. Esas son las cosas que digo, de pronto dices, ahí sí hay un abuso, porque incluso hay un abuso en parte del trabajador. Vamos a ver algunos puntos interesantes y vamos a iniciar con el significado. Ese es un término inglés, ¿verdad? Entonces, precisamente significa subcontratación, exteriorización, externalización o tercialización. Es decir, esas tres palabras, ¿sí? Significan, luego entonces digo, subcontratación, o sea, es out, estás fuera, te estoy contratando, no te estoy subcontratando, lo que pasa es que está mal llamado así. Es externo, por eso te llama que es externalización. Y es tercialización porque el que hace las labores en nuestra empresa o nos presta o nos vende algunos materiales que son insumos, por ejemplo, las empresas armadoras de vehículos, regularmente trabajan con outsourcing, inclusive dentro de las propias empresas. O sea, tienen ahí mismo sus domicilios fiscales y tienen un contrato que todo el personal especializado se va a esas áreas. Por ejemplo, todos los que van a pintar el carro, todos los que van a poner parabrisas, todos deben estar en outsourcing. Entonces, digo, no deben estar forzosamente, aclaro, sino que para que tú te dediques, a ver, ¿qué sabes hacer tú? No, pues sé vender. Pues entonces tú te dedicas a vender, ¿sí? Y le dejas el trabajo a otras empresas que saben hacer algo muy especializado. Por ejemplo, poner cristales, o por ejemplo, pintar, etcétera. O sea, eso es algo de lo que podemos soslayar en torno a lo que es el término de outsourcing. Además, en el mundo empresarial se designa un proceso en el cual la organización contrata a otras empresas externas, ¿sí? Para que hagan esto como parte de su actividad o de su producción. Es decir, esos son eslabones que van a servir precisamente para que tú llegues a tu cometido. Es decir, a llegarte de los servidores o bien de los trabajadores de aquella empresa, ¿verdad? Que no son tus trabajadores, ojo, no son tus trabajadores, y que pueden en un momento penetrar en tu empresa, ¿sí? Y establecerse ese vínculo incluso, ¿no? Bien, entonces para esto
creo que el significado es muy claro. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues aquí la ventaja mayor es que te aumenta la rentabilidad. ¿Por qué? Porque si tú delegas algunas cosas que de pronto dices, bueno, a ver, yo me voy a dedicar a vender. Sí, pero es que pierdo mucho tiempo en hacer tareas diversas. Por ejemplo, ni modo que me ponga yo a hacer el aseo, ¿no? O sea, me pongo a vender o me pongo a hacer el aseo. Entonces, ¿qué haces? Lo subcontratas. ¿Qué haces también con seguridad? Dices, ni modo que me vaya a cuidar todos los bienes de la empresa. ¿Qué haces? Lo subcontratas. Entonces pones seguridad. ¿Qué otra cosa? Hace falta insumos de una especialidad diversa. Por ejemplo, tornillos de 3 milímetros, con una tuerca X, el material hot roll, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces esa tuerca debe ser exacta, precisa. Y digo, yo tampoco no me voy a poner a comprar tornos porque no es mi trabajo, ¿sí? No es mi especialización. Entonces yo voy a ir a una empresa que tenga precisamente ese servicio, que tenga tornos, fresadoras, cepillos, sierras, todo. Y entonces esa empresa me va a generar los insumos que yo tengo como materia prima en mi empresa. Esos son precisamente los proveedores, pero que me pueden incluso, colocar esos tornillos en mi línea de producción, me pueden ir colocando esos tornillos. Ok, lo traen y empiezan a colocar todo, ¿sí? O sea, ellos vienen, ¿por qué? Porque son gente especializada, traen sus herramientas, entran con su aviso de inscripción del Seguro Social, etcétera, ¿sí? Eso es de los mayores. Bien, tenemos aquí el grupo de Sinergia Inteligente por Skype. Por si quieren hacer alguna consulta, con mucho gusto, aquí estamos a la orden. Y bueno, continuamos adelante. Los gastos por esta contratación de personal y recursos humanos representan un ahorro significativo para la empresa. Es decir, pues a veces tú dices, bueno, ¿para qué contrato aquí más gente y compro cosas que nada me van a servir un rato? Y de pronto ya a lo mejor dejo de producir ese modelo y entonces ya me quedo con los activos. Entonces no se trata de eso, sino de ganar y precisamente buscar ese perfil específico porque se trata de obtener calidad en eso que se está haciendo. Entonces el tercer punto nos habla de que haya calidad y buscar a esa gente que tenga el perfil para cada vacante aquí, ¿sí? Para cada vacante aquí es vacante, ¿sí? Bien, y gracias al outsourcing se puede lograr adaptar las operaciones y los costos a las necesidades actuales del mercado, ¿sí? Esto es, y también nos da la flexibilidad, por ejemplo, adecuar el tamaño y el costo de las operaciones en las condiciones del mercado, ¿sí? Esto también es algo interesante. Abarata costos, reduce el número de tareas rutinarias. Las tareas rutinarias se las dejas a otras personas, a otros entes, y tú te concentras en lo que sabes hacer. Entonces tú dices, la pregunta sería, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo subcontratar? Pues puedo subcontratar lo que yo no tenga la especialización de hacer. Por ejemplo, se me ocurre, si no sé diseño y de pronto digo, yo necesito vender, ¿qué hago? Pues contrato un mercadólogo o una empresa que se dedica precisamente a hacer la mercadotecnia, ¿sí? Que son dos cosas distintas. Una, el mercadólogo viene, trabaja conmigo, está todo el tiempo, etcétera. ¿En cuánto va a representar? Y de aquí a que le enseño, le digo qué colores, etcétera, y qué hacer. Bueno, si yo le doy la idea a una empresa externa, pues esa empresa externa, por ente, me va a retribuir a mí mayores dividendos. ¿Por qué? Porque pues yo le voy a pagar directamente a él y me va a entregar los resultados inmediatamente. Y no voy a estar que si llegó, si no llegó la persona que está trabajando aquí, si llegó tarde, si a lo mejor se la pasa platicando. Yo no voy a estar cuidando, ¿sí? ¿Por qué? Porque el outsourcing lo que hace es supervisar a su trabajador. Y yo voy a supervisar ¿a qué? A los míos. ¿De acuerdo? Bien, entonces reduce el número de tareas rutinarias y permite dedicarse a las tareas que son rentables. En este caso, ¿qué? Vender. ¿Sí? De alguna manera eso del outsourcing, incluso, por ejemplo, hay un outsourcing, ¿sí? Que se maneja, por ejemplo, en la nómina.
le das la nómina a una empresa externa. No le estás diciendo que te traiga trabajadores, no. Simplemente tú le dices, ¿sabes qué? Maquílame la nómina. Y tú le pagas un servicio a ese tercero por hacerte la nómina, hacerte los movimientos de bajas, altas, etcétera, ¿sí? Otro servicio diverso, ¿no? Contratación de personal. ¿Sabes qué? Mejor que sea una empresa, que sea outsourcing, que sea especializada, que sepa hacer exámenes psicométricos, exámenes psicotécnicos, pruebas, ¿sí? A lo mejor del bolígrafo, todo eso. ¿Por qué? Porque a la empresa le costaría mucho dinero invertir en todo ese protocolo y sobre todo en el bolígrafo, que no sabemos cuánto cueste. Pero si de pronto dices, bueno, voy a estar contratando cada rato, bueno, entonces abro un departamento, pues sí me conviene. Pero si no, entonces ¿qué hago? Lo pongo con un tercero. O sea, no, nada está peleado, ¿de acuerdo? ¿Qué desventaja? Bueno, la desventaja es que muchas veces si tú haces esa terciarización, ¿sí? Lo que haces es depender precisamente de esa persona física o moral externa. Es un proveedor de ese servicio, ¿sí? Y entonces llegas a tener esa exterdependencia, ¿de acuerdo? Entonces es importante también, como trabajador puedes llegar a sentirte alineado fuera del negocio en el que trabajes, lo que puede desembocar en un estancamiento y falta de resultados, ¿sí? Esa es la desventaja que tiene también, ¿no? O sea, como trabajador puedes llegar a sentirte alineado, es decir, en este caso pues estás fuera del negocio en el que trabajas, ¿sí? Lo cual puede desembocar en falta de resultados, es decir, hay fatiga por parte del trabajador, ¿sí? Otra, falta de afinidad, ¿sí? Al ser contratados mediante outsourcing puede existir un bajo compromiso, ¿no? No, pues es que va a haber mucha rotación de personal aquí, ¿sí? Entonces de pronto sí me van a poner, pero si yo no, o sea, soy especializado, voy a ir a esa empresa de parte del subcontratista, es decir, en este caso de la persona que está proveyendo del servicio al contratante. Y entonces lo que hacemos es pues mandar a una persona que va a dar ¿qué? Resultados. Y no va a pasar como en la nómina ocurre, que toman la media hora del café y al rato en la tarde ya están en la hora de la comida y en el cotorreo y de pronto están ya viendo a ver a qué hora es la salida. No, acá se trata de ¿qué? De productividad. Y al ser productivo esa empresa exterior, ¿sí? Lo que hace es supervisar a su personal, que es gente productiva. Por eso también hay mucha rotación en esos outsourcings. Es decir, pues lógicamente, ¿qué hacen? Pues mandan gente que realmente, como dicen coloquialmente, da el ancho, es decir, sí hace las cosas bien, ¿sí? Bien, ¿qué más? Si existe rotación continua, se carecerá en la empresa de gente experta y especializada para esa área de trabajo. O sea, por ejemplo, si yo no contrato un outsourcing, pues menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente va a decir, no, pues aquí, entonces vas a tener mucha rotación de personal, ¿sí? Lo mismo tiene el outsourcing. ¿Por qué? Porque ellos hacen ¿qué? Productividad. Tú le pagas porque trabajen. Y si a ti el outsourcing no te entrega resultados, pues lógicamente le vas a decir muchas gracias, nos vamos con otro. ¿De acuerdo? Bien, se eliminan puestos de trabajo en la empresa, pues ahora lo no prioritario se realiza por agentes externos. Y eso es lógico, ¿sí? Se eliminan puestos de trabajo. Entonces yo puedo tener una empresa que haga aquí las labores, incluso que esté dentro de la empresa, ¿sí? Con su propio registro patronal, con su propio centro de trabajo, porque esas empresas que son externas tienen varios clases de registro patronal. No son los mismos riesgos de trabajo en una empresa que en otra, etc. Entonces ahí y a lo que se dedique cada una de las actividades son especializados, ¿no? Por ejemplo, mándame decanes, mándame seguridad, pues el outsourcing te va a proveer de eso, ¿sí? Si tú se lo pides así. ¿Y qué va a tener él? Bueno, pues va a tener gente especializada en ese trabajo. Por eso es que el outsourcing es
caro, entre comillas, caro, comparado con qué, ¿sí? Y hay varios tipos de outsourcing. Digo, la verdad es que le han dado de llamar muchas cosas, digo, pero aquí, por ejemplo, debo precisar que existe incluso el crowdsourcing, ¿sí? Pero la deslocalización, que es outsourcing, ¿sí?, implica la contratación de servicios a terceros radicados en países que ofrecen costos menores a causa de una legislación laboral, entre otros factores, ¿sí? Ese es el outsourcing. El in-house se producen las instalaciones, ¿sí?, de la organización contratante. Entonces, lo que estamos haciendo es traer in-house, outsourcing en in-house, ¿sí? Es decir, dentro de la empresa existen varias personas físicas o morales que están prestando un servicio de subcontratación dentro de nuestras instalaciones y que no pasa una persona de la empresa que está aquí entrando, no pisa si no lleva su aviso del Seguro Social. Porque si se accidenta, tú eres responsable, ¿qué? Solidario. Entonces, todo debe estar con la gente de seguridad, que también está en outsourcing. Esa gente de seguridad responde por las personas que no están entrando con su gafete y con su aviso del Seguro Social vigente, ¿sí? Entonces, es importante. Otro, el off-site, cuando el servicio se contrata, ¿sí?, y se produce en las instalaciones de la propia empresa que lo presta. Por ejemplo, oye, hazme mantenimiento de mi información. Y entonces ellos, ¿qué tienen? Un servidor en la nube, ya saben, eso es lo tradicional, ¿no? Vienen, desde allá te checan remotamente, te checan tus computadoras que no tengan virus, que les instalan cosas, etcétera, ¿sí? Incluso te pueden estar monitoreando qué es lo que pasa con tus computadoras, a qué hora se encienden, a qué hora se apagan, qué es lo que está haciendo cada uno de los trabajadores. Incluso ellos pueden monitorear qué están viendo. Si entran, por ejemplo, a Facebook, si entran a otras cosas, entonces te pasan el reporte. Oye, mira, tal trabajador a tal hora entró a esto, y esto, hicieron tal esto, o sea, todo te dicen exactamente. ¿Por qué? Porque se trata de productividad, ¿sí? Entonces, el mismo SAT tiene un servicio de outsourcing. En Central tiene trabajadores que se dedican, ¿sí?, precisamente a monitorear todas las oficinas descentralizadas y desconcentradas, de servicios al contribuyente, y están precisamente monitoreadas ¿para qué? Pues para ver si hay productividad. Y entonces, si no, platicando con una persona que está ahí en atención a contribuyentes, me dice, es que nos están checando tiempos. O sea, si yo aquí me quedo más de 5 minutos contigo, me están llamando, oye, ¿qué pasó? Hay más cosas que hacer. ¿Por qué? Porque el off-site, ¿sí?, pues lo que está haciendo es pasarle la información. Oye, mira, fulanito ya se tardaron tanto. Ya llevan 4 minutos de demora en hacer ese trámite de la fiel, porque llevan tiempos. O sea, no crean que es porque realmente nos quieran dar un servicio queriéndolo hacer más lento, no. Es que todo es productividad, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente, hasta las propias organizaciones gubernamentales hacen outsourcing, ¿sí? Bien, co-sourcing. El prestador de servicio ofrece algún tipo de valor añadido con su cliente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tienes una página de internet, tú tienes un departamento de informática, la persona que está haciendo lo que es la labor de la página, no sé, verificando que haya existencias, etcétera, pues ellos se dedican a la parte de logística, entradas, salidas, pagos, etcétera, electrónicos, ¿sí? Pero el co-sourcing lo que puede hacer es, oye, mira, ¿qué te parece si yo te hago mercadeo dentro de tus redes sociales? Que sería otra de las cosas que se puede hacer en colaboración, ¿sí? Otro es el colaborativo, que es la oportunidad de colaborar en operaciones en los que tradicionalmente no se había pensado, ¿sí? Es decir, esto es, oye, mira, siento que estás creciendo para allá.
¿Por qué no inviertes en esto? Entonces empieza a haber por ahí un capital especulativo. Entonces una empresa que tiene ahí un broker de pronto te dice, ¿sabes qué? Estas acciones ya se están posicionando en el mercado tal, tienes una ganancia tal, y entonces con ese capital ocioso nosotros podemos hacer otras cosas. ¿Qué haces? Pues lo contratas. ¿Sí? Lo contratas. ¿Para qué? Para que vaya canalizando eso a otros universos, a otros lugares donde precisamente ganes más dinero, ¿no? Entonces, dinero llama dinero. Obviamente, si no lo habías pensado, pues alguien lo va a pensar por ti, te va a vender la idea y obviamente nosotros la vamos a comprar.